En la recepción de la boda, me dijeron que no estaba en la lista de invitados. Llegué al Palacio de los Naranjos, donde se celebraba la boda de mi hermana Carmen, con el corazón latiendo fuerte. Me había esmerado con mi apariencia, usando un vestido azul marino que había comprado específicamente para la ocasión. No era ostentoso, pero me hacía sentir presentable para el gran día de mi hermana. Aunque no habíamos sido cercanas durante años, en el fondo creía que la familia seguía significando algo. El salón estaba decorado con flores blancas y cintas doradas. El aroma de azahar flotaba en el aire, recordándome a los veranos que pasábamos juntas en Granada cuando éramos niñas. Respiré hondo y me acerqué a la mesa de recepción con una sonrisa nerviosa. «Buenas tardes, soy Elena Sánchez», dije, intentando que mi voz sonara tranquila. Los dos jóvenes detrás de la mesa miraron su lista, y luego intercambiaron una mirada incómoda que me hizo sentir un vacío en el estómago. «Lo siento, señorita, pero su nombre no aparece en la lista de invitados», dijo uno de ellos, inclinándose hacia adelante con gesto de disculpa. Mi sonrisa se congeló. «Debe haber un error», insistí, intentando mantener la calma, aunque mis manos temblaban. «Soy la hermana de la novia». Antes de que pudieran responder, sentí una presencia familiar detrás de mí. El perfume caro de mi madre llegó antes que ella, aquel Chanel que siempre había sido su firma. Me giré, y allí estaba, impecable como siempre, con un vestido de diseñador y perlas auténticas. Me miró de arriba abajo con una sonrisa condescendiente. «¿De verdad pensaste que estabas invitada?», dijo en voz baja, su tono frío como el mármol bajo nuestros pies. «No acogemos a extraños, y menos a los patéticos». Me quedé allí, aturdida, cada palabra hundiéndose en mi pecho como una piedra. El murmullo alegre de la fiesta a mi alrededor parecía ahora muy lejano. «Mamá», susurré, porque no sabía qué más decir. 20 años de rechazo condensados en un momento público de humillación. «Por favor, Elena», continuó ella, acercándose más para que solo yo pudiera escucharla. «¿Qué dirían las familias Mendoza y Alcántara si te vieran aquí? Carmen por fin está entrando en una buena familia. No lo arruines con tu presencia». Los invitados cercanos fingían no mirar, pero podía sentir sus ojos sobre mí cuando apartaban la vista. Reconocí a algunos, viejos amigos de la familia, primos lejanos, vecinos del barrio donde crecimos, personas que habían sido testigos de mi gradual desaparición de las fotografías familiares, de las reuniones, de las menciones en conversaciones. Una camarera pasó con una bandeja de copas de cava. El tintineo del cristal me devolvió a la realidad. Mi madre seguía allí, mirándome expectante, como si esperara que me desmoronara o armara un escándalo que justificara todos los años que había pasado, pintándome como la hija problemática, la oveja negra. «¿Cómo pudiste?», logré preguntar. ¿Ni siquiera Carmen quería que viniera? Mi madre ajustó su collar de perlas con dedos perfectamente manicurados. «Carmen tiene suficiente con organizar su día perfecto. No necesitaba el drama que siempre traes contigo». No pude evitar que mis ojos buscaran a mi hermana entre la multitud. La vi al fondo del salón, radiante en su vestido blanco, riendo con su nuevo marido y un grupo de amigos. Me pregunté si sabía que yo estaba allí, si sabía que no estaba invitada, o si mi madre había tomado esa decisión por ella, como tantas otras. Los recuerdos vinieron en oleadas. Carmen y yo compartiendo habitación de niñas, contándonos secretos bajo las sábanas. Yo ayudándola con sus deberes de matemáticas. Ella defendiéndome cuando los niños del barrio se burlaban de mi timidez. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo me convertí en alguien a quien mantener fuera de su vida? «Si me disculpas», dijo mi madre, interrumpiendo mis pensamientos. «Tengo que volver con los invitados reales. Te sugiero que te marches antes de que esto se vuelva más incómodo para todos». Los empleados de la recepción miraban hacia otro lado, claramente incómodos con la situación. Uno de ellos, una chica joven con ojos amables, me miró con algo parecido a la compasión. Mi madre se dio la vuelta para irse, su vestido caro susurrando contra el suelo. La detuve con una pregunta. «¿Alguna vez me quisiste, mamá?». Se detuvo por un segundo, su espalda rígida. Por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, diría algo que cambiara todo. Pero luego continuó caminando sin responder, perdiéndose entre los invitados que la recibieron con sonrisas y cumplidos.
Me quedé allí, sosteniendo una pequeña caja envuelta en papel plateado, un regalo para Carmen que había elegido con cuidado, un antiguo libro de poemas que sabía que le gustaría, a pesar de los años de distancia. Ahora me parecía ingenuo, casi ridículo, haber pensado que un regalo podría tender un puente sobre el abismo que mi familia había cavado entre nosotras. «Señorita», la voz suave de la recepcionista me trajo de vuelta. «Lo siento mucho». Asentí, agradeciendo su pequeño gesto de humanidad en medio de tanta frialdad. Dejé el regalo sobre la mesa. «Por favor, asegúrese de que mi hermana lo reciba», dije. Me fui en silencio, pero no derrotada. Podía sentir las miradas de los invitados a mis espaldas mientras cruzaba el vestíbulo del Palacio de los Naranjos. Algunos observaban con curiosidad, otros desviaban la mirada fingiendo no haber escuchado. Apreté la mandíbula, obligándome a no llorar. No les daría esa satisfacción. Al salir, el aire de Sevilla me golpeó el rostro. Era mayo, y la ciudad olía a jazmín y a naranjos en flor. Inhalé profundamente, dejando que la brisa se llevara la vergüenza que sentía. No tenía coche. Había venido en autobús, pero no me importaba. Caminé sin rumbo por las callejuelas del barrio de Santa Cruz, con el sonido de mis tacones resonando en el empedrado antiguo. Las calles estrechas me acogieron como viejas amigas. Siempre me habían gustado estos rincones de la ciudad, tan diferentes del barrio residencial donde crecimos, con sus casas idénticas y sus jardines perfectos. Aquí, entre los patios floridos y los balcones desbordantes de geranios, nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Me detuve frente a una pequeña fuente en una plaza escondida. El murmullo del agua me tranquilizó mientras me sentaba en su borde. Mi reflejo en el agua me devolvió la mirada. Una mujer de 30 años, con ojos que habían visto demasiado rechazo, pero también vi algo más. Dignidad. No era la misma chica asustada que se había marchado de casa hace 12 años. «Perdone, señorita. ¿Está bien?» Levanté la vista. Un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y ojos amables, me miraba preocupado desde la puerta de su pequeña tienda de antigüedades. «Sí, gracias», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Solo estoy descansando un momento». «Pues descanse todo lo que necesite», dijo, señalando un pequeño banco bajo un naranjo. «Ahí estará más cómoda. Y si le apetece un vaso de agua o un café, mi tienda está abierta». Su amabilidad, tan inesperada después del rechazo de mi familia, me conmovió. «Gracias», dije, esta vez con una sonrisa genuina. Me senté bajo el naranjo y cerré los ojos. Los recuerdos llegaron, implacables. La fiesta de cumpleaños de Carmen cuando cumplió 15, donde mi madre me presentó a sus amigas como la otra hija. La graduación de Carmen, donde me pidieron que no apareciera en las fotos familiares porque no combinaba con el resto. Mi propio cumpleaños número 18, cuando regresé de la universidad para encontrar que habían convertido mi habitación en un estudio para mi madre, sin avisarme siquiera. El dolor era viejo, familiar. Siempre había sido la hija olvidada, la sombra detrás del brillo de Carmen. Había esperado que hoy fuera diferente, que quizás, después de todos estos años, hubieran dejado la crueldad atrás, pero en lugar de eso, lo habían confirmado frente a extraños. Yo era la intrusa. De nuevo, mi teléfono vibró en mi bolso. Lo ignoré. Probablemente sería Lucía, mi compañera de piso, preguntándome cómo había ido la boda. ¿Qué le diría? ¿Que ni siquiera me habían dejado entrar? ¿Que mi propia madre me había echado como si fuera una vendedora ambulante inoportuna? La plaza estaba casi desierta. Solo algunos turistas pasaban ocasionalmente, fotografiando los rincones pintorescos. Me quité los zapatos, dejando que mis pies tocaran el suelo fresco. Siempre había encontrado consuelo en las pequeñas sensaciones, el viento en mi cara, el sol en mi piel, el aroma de las flores, quizás porque eran las únicas cosas que no podían negarme. Saqué mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de Lucía. Suspiré y decidí llamarla. «Elena, ¿cómo fue todo? ¿Estaba guapa tu hermana? ¿Te trataron bien?» Su entusiasmo me hizo sonreír a pesar de todo. Lucía, con su optimismo inquebrantable, siempre esperaba lo mejor de la gente, incluso de mi familia, a pesar de todo lo que le había contado. «No me dejaron entrar», dije simplemente. Un silencio al otro lado de la línea. Luego, «¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿No estabas invitada?»
Al parecer no. Mi madre se encargó de dejármelo claro. Esos... Lucía buscaba las palabras, su indignación evidente incluso a través del teléfono. ¿Dónde estás? Voy a buscarte ahora mismo. Estoy bien, Lucía. De verdad. Estoy en Santa Cruz, dando un paseo. ¿Segura? Puedo estar allí en 20 minutos. Miré al cielo, donde el azul intenso comenzaba a teñirse con los primeros tonos del atardecer. Segura. Creo que necesito estar sola un rato. Te veo en casa, ¿vale? Después de colgar, me quedé mirando a la nada. Un grupo de palomas se disputaba unas migas cerca de la fuente. La vida seguía, indiferente a mis dramas familiares. ¿No era hora de que yo también siguiera adelante? Me levanté y comencé a caminar de nuevo, esta vez con un propósito. Sabía lo que tenía que hacer. Durante años había esperado una reconciliación, un reconocimiento, una disculpa que nunca llegó. Había dejado que la esperanza me mantuviera atada a personas que no me querían en sus vidas. Llegué a una cafetería en la calle Mateos Gago. Pedí un café y saqué mi libreta del bolso. Siempre llevaba una conmigo. Era un hábito que había desarrollado durante mis años solitarios, una forma de procesar mis pensamientos. Escribí: hoy, 15 de mayo, me despido de la Elena que espera ser aceptada. Me despido de la Elena que se disculpa por existir. Me despido de la familia que nunca tuve realmente. Las palabras fluyeron, liberadoras. Página tras página, derramé todo el dolor acumulado, todas las decepciones, todos los sueños rotos, y cuando terminé, sentí como si hubiera dejado un peso enorme. No era el final feliz que había imaginado para mi relación con mi familia, pero quizás era el final necesario. El camarero se acercó. ¿Algo más, señorita? Cerré mi libreta y sonreí. No, gracias. Ya tengo todo lo que necesito. Al salir, envié un último mensaje a mi hermana. Felicidades por tu boda, Carmen. Te deseo toda la felicidad del mundo. Si algún día quieres conocerme de verdad, sabes dónde encontrarme. Con cariño, Elena. No esperaba respuesta. Y eso estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba la aprobación de nadie más que la mía. ¿Por qué me odian? ¿Y cómo sobreviví? El camino de regreso a mi apartamento en el barrio de Triana fue largo. Crucé el puente sobre el Guadalquivir mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el río de naranja y púrpura. Desde niña, este río había sido mi confidente. Cuántas tardes había pasado sentada en sus orillas, contándole mis penas cuando nadie más quería escucharlas. Mi apartamento era pequeño pero acogedor. Lo compartía con Lucía, una profesora de primaria que había conocido en la universidad. Ella venía de una familia numerosa y cariñosa de Cádiz, y nunca había entendido del todo mi situación familiar. ¿Cómo puede una madre tratar así a su hija?, solía preguntarme. Yo nunca tenía una respuesta satisfactoria. Al entrar, encontré una nota de Lucía. He ido a cenar con Antonio. Hay gazpacho en la nevera. Cuéntame todo cuando vuelva. Besos. Me alegré de tener la casa para mí sola. Necesitaba procesar lo ocurrido sin tener que explicárselo a nadie. Me cambié el vestido por unos pantalones cómodos y una camiseta vieja. Me serví un vaso de gazpacho y me senté en el pequeño balcón que daba a una calle tranquila. Desde allí podía ver un trozo del río y, más allá, las luces de Sevilla que comenzaban a encenderse. Creciendo, siempre había sido tratada como una carga. Mi hermana Carmen era la niña de oro, inteligente, guapa, obediente. Yo era más callada, amante de los libros, torpe en situaciones sociales. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 10 años, y mi madre se aseguró de que supiera que, de alguna manera, era mi culpa. Tu padre no soportaba tu actitud, me decía, siempre tan distante, tan en tu mundo. Los hombres necesitan sentirse queridos en su casa. Vertió todo su amor en Carmen y me dejó criándome a mí misma. Carmen y yo habíamos sido cercanas de niñas, pero a medida que crecíamos, ella fue absorbiendo la visión que mi madre tenía de mí. No fue de repente, fue gradual, como la erosión. Primero dejó de defenderme cuando mamá me criticaba. Luego empezó a unirse a las críticas, sutilmente al principio, luego más abiertamente. Para cuando entramos en la adolescencia, era como si hubiera dos bandos en casa, ellas contra mí. Recuerdo el punto de inflexión con dolorosa claridad. Tenía 16 años
y había ganado un concurso de escritura a nivel provincial. Estaba tan emocionada que corrí a casa para contárselo a mi familia. Encontré a mi madre y a Carmen en la cocina, preparando la cena. «He ganado el concurso», anuncié, mostrándoles el certificado y el pequeño trofeo. Mi madre apenas levantó la vista de la olla que removía. «¿Y eso para qué sirve? ¿Te da dinero? ¿Te asegura un futuro?» Carmen, que entonces tenía 14 años, soltó una risita. «Seguro que solo participaron 5 personas. No es como ganar el campeonato regional de gimnasia». Carmen había ganado ese campeonato el mes anterior, y mi madre había organizado una fiesta para celebrarlo. Para mi concurso, ni siquiera una felicitación. Me mudé a los 18 años, trabajando en empleos a tiempo parcial y pagándome la universidad por mi cuenta. Nunca pedí ayuda. Aprendí a ser invisible, a sobrevivir según mis propios términos. Cada cumpleaños, cada Navidad, los pasaba sola o con amigos. Ocasionalmente, Carmen me enviaba un mensaje breve, más por culpa que por amor, pero mi madre nunca se puso en contacto conmigo. Incluso cuando conseguí mi primer trabajo importante como traductora en una empresa de tecnología, no se lo conté. ¿Para qué? ¿Para escuchar cómo minimizaban mi logro? Preferí guardarme mis victorias para mí misma. La empresa para la que trabajaba, Techiveria, era pequeña cuando entré. Yo era solo una traductora entre muchas, pero trabajaba duro y tenía buen ojo para los detalles. Mi jefe, Manuel Vega, se fijó en mí cuando detecté un error crítico en la traducción de un contrato que podría haber costado millones a la empresa. Me ascendió a asistente ejecutiva y luego a consultora de productos para mercados internacionales. Durante esos años, la empresa creció exponencialmente. De ser una pequeña startup sevillana, pasó a convertirse en una de las compañías tecnológicas más prometedoras de España. Y yo crecí con ella. Manuel se convirtió no solo en mi jefe, sino en un mentor y amigo. Era la figura paterna que había perdido, alguien que valoraba mis ideas y celebraba mis logros. Y sin embargo, a pesar de todo mi éxito profesional, una parte de mí seguía esperando la aprobación de mi familia. Una parte de mí, pequeña pero persistente, seguía siendo esa niña que anhelaba que su madre la mirara con orgullo, que su hermana la abrazara con cariño genuino. Terminé mi gazpacho y miré las estrellas que comenzaban a aparecer. Cuántas noches como esta había pasado, añorando lo que nunca tuve. Cuántas lágrimas había derramado por personas que no derramaron ni una por mí. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Manuel. «Elena, necesito confirmar los detalles para la reunión con los inversores japoneses. ¿Podemos hablar mañana a primera hora?» Respondí afirmativamente y sonreí. Mi vida profesional estaba llena de personas que me respetaban, que valoraban mi opinión, que contaban conmigo. Quizás no tenía la familia que deseaba, pero había construido algo igual de valioso, una red de relaciones basadas en el respeto mutuo y no en la obligación de la sangre. El rechazo en la boda de Carmen no me había roto, me había liberado de la esperanza cruel que me mantenía encadenada a un fantasma de familia que nunca existió realmente. Era hora de dejar ir esa esperanza y abrazar plenamente la vida que había construido por mí misma. «¿Elena?» La voz de Lucía me sobresaltó. No la había oído entrar. «¿Estás bien? Estás llorando». Me toqué la mejilla y, efectivamente, estaba húmeda. No me había dado cuenta de que estaba llorando, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. «Estoy mejor que nunca», respondí con sinceridad. «Te lo contaré todo, pero primero, ¿qué tal tu cena con Antonio?» Mientras Lucía me contaba sobre su velada, pensé en lo afortunada que era por tenerla en mi vida, por tener amigos que se preocupaban por mí, colegas que me respetaban, un trabajo que me apasionaba. Durante años había estado tan obsesionada con lo que me faltaba que no había valorado plenamente lo que tenía. No necesitaba la aprobación de mi madre ni el cariño de mi hermana para ser completa. Ya lo era. Y por primera vez en mi vida, realmente lo creía. Pero la vida tiene su manera de cambiar la página. La noche había caído completamente sobre Sevilla cuando terminé de contarle todo a Lucía. Estábamos sentadas en el sofá desgastado de nuestro salón, con tazas de té de manzanilla ya frías entre las manos. «No puedo creer que te hicieran eso», dijo Lucía por enésima vez, la indignación aún fresca en su voz. «Especialmente tu madre. ¿Quién hace algo así a su propia hija?»
Me encogí de hombros. A estas alturas, el dolor se había transformado en una especie de entumecimiento reconfortante. Al menos ahora lo sé con certeza. No más ilusiones. Lucía me miró con esa mezcla de compasión y frustración que siempre mostraba cuando hablábamos de mi familia. Deberías descansar. Mañana todo se verá diferente. Asentí, agradecida por su preocupación, aunque dudaba que un buen sueño pudiera arreglar décadas de rechazo. Me retiré a mi habitación, emocionalmente agotada. No planeaba hacer nada, ni siquiera llorar. Me puse el pijama, me cepillé los dientes mecánicamente y me metí en la cama, esperando que el sueño me llevara lejos de mis pensamientos. Fue entonces cuando sonó la primera llamada. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Miré la pantalla. Manuel Vega. ¿Mi jefe llamando a las 11 de la noche? Extraño. Dejé que saltara el buzón de voz. Apenas un minuto después, volvió a sonar. Manuel otra vez. Lo ignoré de nuevo. Fuera lo que fuese, podía esperar hasta mañana. La tercera vez que sonó, la curiosidad pudo conmigo. ¿Habría pasado algo grave en la empresa? ¿Manuel? Contesté, incorporándome en la cama. Elena, por fin. Su voz sonaba agitada. Estaba preocupado. He estado intentando localizarte toda la noche. Lo siento, estaba ocupada. No quería entrar en detalles sobre la boda. ¿Ha pasado algo en la empresa? ¿No has visto las redes sociales? ¿No te ha llamado nadie de tu familia? Un escalofrío me recorrió la espalda. No. ¿Por qué deberían llamarme? Manuel hizo una pausa. Elena, hay un vídeo circulando, de la boda de tu hermana. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un vídeo? ¿Qué tipo de vídeo? Será mejor que lo veas tú misma. Te lo envío ahora mismo. Segundos después, recibí un enlace. Con manos temblorosas, abrí la aplicación y pulsé play. El vídeo mostraba la ceremonia en el interior de la iglesia de Santa María la Blanca. Carmen y su novio, Javier, estaban de pie bajo un arco de flores blancas. El sacerdote hablaba solemnemente mientras la música de órgano sonaba suavemente de fondo. Era la típica escena de boda, hasta que un teléfono comenzó a sonar, fuerte, repetitivo. La cámara enfocó a mi madre, sentada en primera fila, que intentaba silenciarlo, claramente avergonzada, pero no paraba. El sacerdote hizo una pausa, esperando pacientemente. Los invitados comenzaron a murmurar. Entonces, la cámara captó la pantalla del teléfono, iluminada con un nombre que nadie esperaba: Manuel Vega, el CEO de Techiberia, una de las empresas tecnológicas más pujantes de España. Mi jefe. En el vídeo, los murmullos aumentaron. Algunas personas reconocieron el nombre. Se escucharon jadeos. Carmen parecía confundida. Mi madre miraba el teléfono como si fuera una serpiente. ¿Quién es ese que llama a tu madre? Se escuchaba la voz del camarógrafo en un susurro. Es el jefe de Elena, la hermana de la novia, respondió alguien fuera de cámara. Es el director de Techiberia. ¿La que no está invitada? ¿La que trabaja en esa empresa grande? El vídeo continuaba con la ceremonia retomando su curso, pero el daño ya estaba hecho. La expresión de mi madre, una mezcla de sorpresa y horror, quedó inmortalizada para siempre. Dejé caer el teléfono sobre la cama, aturdida. ¿Por qué la llamaste a ella? Le pregunté a Manuel cuando pude recuperar la voz. Cuando no contestaste, intenté tu contacto de emergencia, el que figura en tu ficha de personal. Cerré los ojos, recordando. Cuando entré a trabajar en Techiberia hace 6 años, antes de que la empresa fuera conocida, antes de que yo hubiera cortado completamente los lazos con mi familia, había puesto a mi madre como contacto de emergencia. Nunca me molesté en cambiarlo. Nunca pensé que sería necesario. Pero ¿por qué me llamabas con tanta urgencia? Los japoneses adelantaron la reunión. Quieren vernos mañana a primera hora. Necesitaba confirmar algunos detalles de la presentación contigo. Lo siento, Elena. No tenía idea de que causaría tal revuelo. Solté una risa sin humor. No es tu culpa. No podías saber qué estaba pasando. El vídeo se ha vuelto viral, Elena. La gente está intrigada por la conexión. Ya sabes cómo es Sevilla. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Y Techiberia es la comidilla de la ciudad desde que anunciamos la expansión. Mi mente daba vueltas, intentando procesar lo que esto significaba. Por un lado, me sentía expuesta, mi vida privada y mi dolor familiar lanzados al escrutinio público.
Por otro lado, había algo casi poético en la situación. La hija rechazada, la extraña patética, como me había llamado mi madre, resultaba ser una ejecutiva respetada en una de las empresas más importantes de la región. Manuel, dije finalmente, sobre la reunión de mañana, no te preocupes por eso ahora. Puedo manejarla solo si necesitas tiempo. Su consideración me conmovió. No, estaré allí. No voy a dejar que esto me afecte profesionalmente. Después de colgar, abrí las redes sociales. El vídeo ya tenía miles de reproducciones. Los comentarios variaban desde la curiosidad hasta la indignación en mi nombre. Personas que ni siquiera me conocían especulaban sobre por qué no había sido invitada a la boda de mi propia hermana. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no reconocí. Dejé que saltara el buzón. Luego otro número desconocido. Y otro. Periodistas locales, supuse, buscando la historia jugosa detrás del vídeo viral. Apagué el teléfono y me levanté de la cama. Necesitaba aire. Salí al pequeño balcón de mi habitación y contemplé las luces de la ciudad. Alguna vez había soñado con ser vista por mi familia, con que reconocieran mi valor. Ahora que toda Sevilla parecía estar hablando de mí, la ironía no se me escapaba. Un suave golpe en mi puerta me sobresaltó. Era Lucía. He visto el vídeo, dijo, entrando con 2 copas de vino. Pensé que podrías necesitar esto. Acepté la copa agradecida. ¿Qué opinas de todo esto? Lucía se sentó a mi lado en la cama. Opino que tu madre debe estar muriéndose de vergüenza ahora mismo, y que se lo merece. No quiero que sufran, dije, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. Solo quería que me vieran como a una persona digna de amor. Lo eres, Elena. Siempre lo has sido. El problema siempre fue de ellos, no tuyo. Bebimos en silencio durante un rato, dejando que la realidad de la situación se asentara. Mi vida había cambiado para siempre en cuestión de horas. Primero el rechazo en la boda, luego esta exposición pública inesperada. ¿Qué vendría después? Como respondiendo a mi pregunta silenciosa, mi ordenador portátil, que había dejado encendido en el escritorio, emitió el sonido distintivo de un correo electrónico entrante. Lucía me miró, y ambas nos acercamos a ver. Era de Carmen, la verdad sobre quién me convertí. Nunca le había contado a mi familia a qué me dedicaba. No se molestaron en preguntar, y yo no sentí la necesidad de compartirlo. Pero mientras ellos vivían en su pequeño mundo de prestigio y reputación, yo había construido una vida, silenciosa y constantemente. El correo de Carmen era breve. Elena, necesitamos hablar. ¿Podemos vernos mañana? Es importante. Lucía leyó por encima de mi hombro. ¿Vas a contestarle? Mi dedo se cernía sobre el teclado. Una parte de mí quería ignorarla, como ellos me habían ignorado durante tantos años. Otra parte, quizás la más sensata, sabía que esta conversación era inevitable. Mañana tengo la reunión con los inversores japoneses, respondí finalmente. Le diré que podemos vernos después. ¿Estás segura? ¿Después de cómo te trataron? Estoy segura, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi tranquilidad. No voy a huir. A la mañana siguiente, me vestí con especial cuidado. Un traje sastre gris oscuro, mi mejor blusa de seda, el collar de perlas que me había regalado Manuel cuando cerramos nuestro primer gran contrato internacional. No era vanidad lo que me movía, sino una necesidad de armadura, de protección. La sede de Techiveria estaba en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, al norte de la ciudad, un edificio de cristal y acero que resplandecía bajo el sol de mayo. Cuando entré al vestíbulo, varias cabezas se giraron para mirarme. El vídeo, supuse. Mi notoriedad recién adquirida. «Buenos días, Elena», me saludó Marta, la recepcionista, con una sonrisa cómplice. «El señor Vega te espera en la sala de juntas principal. Los inversores ya han llegado». Le agradecí, y tomé el ascensor hasta la 5ª planta. Al pasar junto a las oficinas acristaladas, noté más miradas, más susurros. No me importó. Había sobrevivido a cosas peores que los chismes de oficina. Manuel me esperaba en la puerta de la sala de juntas. Alto, con el pelo canoso y gafas de montura fina, tenía el aspecto del típico ejecutivo tecnológico, competente, confiado, accesible. «¿Estás bien?», me preguntó en voz baja. «Perfectamente», respondí.
Hagamos esto. La reunión fue intensa pero productiva. Los inversores japoneses, representantes de Takeda Technologies, estaban interesados en nuestra plataforma de traducción automática especializada en terminología médica. Un proyecto que yo había liderado desde su concepción, hace 3 años, y que ahora estaba a punto de catapultarnos al mercado asiático. Durante 2 horas presenté datos, respondí preguntas técnicas, negocié términos. ¿Era buena en esto? No, era excelente. Años de tener que demostrar mi valía me habían convertido en alguien meticulosa, perspicaz, resistente. Cuando terminamos, el señor Yamamoto, jefe de la delegación, me entregó su tarjeta con ambas manos y una reverencia. Impresionante presentación, señorita Sánchez. Esperamos con interés nuestra colaboración. Salí de la sala de juntas con una sensación de logro que contrastaba fuertemente con la humillación del día anterior. Aquí, en este mundo, yo importaba. Mi opinión era valorada, mis habilidades reconocidas, mi presencia solicitada. Lo has hecho genial, me dijo Manuel mientras caminábamos hacia su oficina. Como siempre, gracias por confiar en mí para este proyecto. Manuel se detuvo y me miró seriamente. Elena, no te elegí por hacerte un favor. Te elegí porque eres la mejor persona para este trabajo. Siempre lo has sido. En su oficina, con vistas al río Guadalquivir, Manuel me ofreció un café. ¿Has hablado con tu familia desde ayer? Mi hermana quiere verme hoy. Respondí, aceptando la taza humeante. Después del trabajo. ¿Vas a ir? Sí. Manuel asintió comprensivo. Lo que pasó ayer no fue justo para ti, pero quizás sea una oportunidad para aclarar las cosas, o para cerrarlas definitivamente, dije, más para mí misma que para él. Trabajé el resto del día en mi oficina, respondiendo correos, preparando informes, haciendo lo que siempre hacía. La normalidad era reconfortante, un ancla en medio de la tormenta emocional que había sido mi vida en las últimas 24 horas. A las 6 en punto, recogí mis cosas y me despedí de mis compañeros. Había quedado con Carmen en una cafetería cerca de la catedral, en terreno neutral. No quería verla en su casa, rodeada de recuerdos de la boda a la que no fui invitada, ni en la mía, donde me sentiría vulnerable. El café de Indias estaba a medio llenar cuando llegué. Me senté en una mesa del fondo, pidiendo un té verde para calmar mis nervios. A través del ventanal, podía ver la Giralda recortada contra el cielo del atardecer, majestuosa e imperturbable. Ojalá yo pudiera sentirme así. Carmen llegó 10 minutos tarde, como siempre. Algunas cosas nunca cambiaban. Vestía de forma sencilla. Vaqueros, una blusa blanca, el pelo recogido en una coleta. Parecía cansada, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar del todo. «Hola, Elena», dijo, sentándose frente a mí con movimientos cautelosos, como si temiera que yo pudiera levantarme y marcharme en cualquier momento. «Carmen», respondí con un asentimiento. No iba a facilitarle las cosas. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Finalmente, ella habló. «No sabía que trabajabas para Manuel Vega. No era la disculpa que esperaba, pero al menos era un comienzo. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Aparentemente». Tomó un sorbo de su café. «¿Por cuánto tiempo?» 6 años. Empecé como traductora y fui ascendiendo. Y ahora eres consultora de productos internacionales. Dirijo el proyecto de traducción médica que estamos vendiendo a Japón. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Vaya, eso es impresionante. No pude evitar una sonrisa irónica. ¿Te sorprende que la oveja negra de la familia haya hecho algo con su vida? Carmen tuvo la decencia de sonrojarse. No quería decir eso. ¿Qué querías decir entonces? Suspiró profundamente. No sé por dónde empezar, Elena. Todo esto es tan complicado. ¿Por qué no empiezas por explicarme por qué no fui invitada a tu boda? Carmen jugueteó con la cucharilla de su café. Yo pensé que estabas invitada. ¿De verdad? Le di tu dirección a mamá para que te enviara la invitación. La miré escéptica. ¿Y nunca se te ocurrió preguntarme si la había recibido? ¿O por qué no respondía? Mamá dijo que habías declinado la invitación, que estabas demasiado ocupada con tu trabajo para asistir. Por supuesto. Mi madre, manipulando la situación como siempre. Y tú le creíste sin más. ¿Por qué iba a mentir sobre algo así? Solté una risa amarga. ¿De verdad me estás preguntando eso?
Después de todos estos años, Carmen tuvo la decencia de parecer avergonzada. Tienes razón. Debería haberlo comprobado contigo directamente. Sí, deberías haberlo hecho. Otro silencio. El camarero pasó junto a nuestra mesa, pero ninguna de las dos pidió nada más. El vídeo se ha vuelto viral, dijo Carmen finalmente. La gente está hablando, preguntando por qué la hermana de la directora de proyectos de Techiveria no fue invitada a la boda. No soy directora de proyectos, corregí automáticamente. Todavía no, es lo que dice la prensa. Me encogí de hombros. La prensa exagera. Mamá está furiosa, continuó Carmen. Dice que lo has hecho a propósito para arruinar mi boda. ¿Hacer qué a propósito? ¿Construir una carrera exitosa? ¿Tener un jefe que casualmente la llamó durante tu ceremonia? Ya sabes cómo es ella. Sí, lo sé perfectamente. Y tú también. Y aún así, la dejaste excluirme de tu boda. Carmen bajó la mirada. Lo siento, Elena. De verdad, no tengo excusa. Sus palabras, tan simples, tan directas, me pillaron desprevenida. Durante años había fantaseado con este momento, con recibir una disculpa de mi familia. Y ahora que finalmente sucedía, no sabía cómo reaccionar. ¿Por qué has venido realmente, Carmen?, pregunté. ¿Solo porque ahora resulta que tu hermana invisible tiene un trabajo respetable? ¿Porque la gente está hablando? No, respondió con firmeza. He venido porque el vídeo me hizo darme cuenta de cuánto te he fallado, de cuánto tiempo he perdido dejando que mamá dictara los términos de nuestra relación. He venido porque eres mi hermana, Elena, y te echo de menos. Por fin me vieron, pero ya no esperaba ser vista. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotras, cargadas de un peso que ninguna de las dos sabía cómo manejar. El ruido de la cafetería parecía haberse desvanecido, dejándonos en una burbuja de silencio incómodo. «Me echas de menos», repetí, saboreando la ironía. «Qué conveniente, ahora que resulta que tu hermana no es la fracasada que todos pensaban». Carmen negó con la cabeza, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «No es así, Elena, te lo juro». «Entonces, ¿cómo es?» «Porque desde mi perspectiva, durante años fui invisible para ti y para mamá. Y ahora, de repente, porque mi jefe llamó en medio de tu boda y causó un pequeño escándalo, ¿soy digna de tu atención?» Una lágrima resbaló por la mejilla de Carmen. No hizo ningún esfuerzo por limpiarla. «Lo sé, suena terrible cuando lo dices así. Y tienes todo el derecho a estar enfadada, a odiarme incluso». «No te odio, Carmen», dije con un suspiro. «Eso requeriría energía que no estoy dispuesta a gastar en esta relación. Simplemente me he rendido». ¿Rendido? Sí. He dejado de esperar algo de vosotras. He dejado de fantasear con reconciliaciones, con momentos de redención, con ser finalmente aceptada en la familia. Carmen me miró como si me viera de verdad por primera vez. No como la hermana incómoda, la sombra silenciosa, sino como una mujer adulta que había construido una vida a pesar del rechazo. «Te has convertido en alguien fuerte», dijo finalmente. No tuve elección. El camarero pasó de nuevo, y esta vez Carmen pidió una copa de vino. Yo me quedé con mi té, que ya estaba frío. «Después de que te fueras ayer, la ceremonia continuó», dijo Carmen, girando la copa entre sus dedos. Pero yo no podía concentrarme. Seguía pensando en ti, sola, rechazada por tu propia familia el día de mi boda. Y luego, cuando sonó el teléfono de mamá, un momento inoportuno, comenté con una pequeña sonrisa. Fue más que eso. Fue como si el universo quisiera recordarnos que te habíamos juzgado mal todo este tiempo. Cuando vi el nombre en la pantalla y alguien mencionó que era el CEO de Techiveria, fue como si algo hiciera clic en mi cabeza. Todas las veces que mamá habló de ti como la perdedora, la que nunca lograría nada, la decepción de la familia, y resulta que estabas construyendo una carrera brillante en silencio. «No lo hice para impresionaros», aclaré. «Lo hice por mí, lo sé. Y eso lo hace aún más admirable». El camarero trajo su vino. Carmen tomó un largo sorbo antes de continuar. «Después de la ceremonia, durante el banquete, no podía dejar de pensar en ti, en todo lo que me había perdido de tu vida, en lo poco que te conocía realmente». Javier lo notó. Me preguntó qué me pasaba. «¿Se lo contaste?» «Todo». «¿Y sabes qué dijo?» Negué con la cabeza. Dijo que siempre le había parecido extraño que nunca hablaras de tu hermana, que nunca vinieras a nuestras reuniones familiares.
Dijo que debería haberme preguntado por qué, en lugar de aceptar la versión de mamá. Tu marido parece sensato. Lo es. Mucho más que yo, aparentemente. Un silencio más cómodo se instaló entre nosotras. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a brillar con más intensidad a medida que el sol se ponía. ¿Cómo empezaste en Techiveria?, preguntó Carmen, genuinamente interesada. Así que le conté. Sobre mis primeros días como traductora, sobre cómo detecté el error en aquel contrato crucial, sobre cómo Manuel me tomó bajo su protección y me ayudó a desarrollar mis habilidades. Le hablé de mis viajes a Japón, de las negociaciones con clientes internacionales, de los proyectos que había liderado. Y ella me escuchó. Realmente escuchó, haciendo preguntas, asintiendo, mostrando un interés que nunca antes había visto en ella cuando se trataba de mi vida. Estoy impresionada, dijo cuando terminé. De verdad, has logrado todo esto por ti misma, sin ayuda de nadie. Tuve ayuda, reconocí, solo que no vino de donde se supone que debería venir. Carmen asintió, entendiendo la indirecta. ¿Y qué hay de tu vida personal? ¿Hay alguien especial? Sonreí, pensando en Miguel, el profesor de literatura que había conocido en una presentación de libros hace unos meses. Quizás, es pronto para saberlo. Me gustaría conocerlo. Si tú quieres, claro. La miré, evaluando su sinceridad. Carmen, ¿qué esperas exactamente de esta conversación? ¿Que de repente seamos las hermanas unidas que nunca fuimos? ¿Que olvide todo lo que ha pasado? Negó con la cabeza. No, no espero eso. Sería injusto y poco realista. Solo espero una oportunidad para conocerte de verdad, para ser la hermana que nunca fui. ¿Y mamá? ¿Por qué no voy a fingir que todo está bien con ella solo para mantener la paz? No te pediría eso. Mamá tendrá que aceptar las consecuencias de sus acciones. Ya no soy la niña que obedecía ciegamente todo lo que decía. Tomé un sorbo de mi té frío, considerando sus palabras. La Carmen que tenía delante parecía diferente de la que siempre había conocido. Más reflexiva, más independiente, más madura. Hay una exposición en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo el próximo fin de semana, dije finalmente. Si quieres, podríamos ir. Su rostro se iluminó. Me encantaría. No significa que todo esté perdonado, advertí. Solo significa que estoy dispuesta a intentarlo. Es más de lo que merezco. Pagamos la cuenta y salimos a la noche sevillana. La Giralda estaba iluminada, proyectando su sombra dorada sobre la plaza. Te acompaño a casa, ofreció Carmen. No es necesario. Estoy acostumbrada a cuidar de mí misma. Lo sé, pero me gustaría acompañarte, si me lo permites. Asentí, y comenzamos a caminar en silencio por las calles empedradas. La noche era suave, con ese aroma a azahar que siempre me había recordado a casa, incluso cuando ya no sentía que tuviera una. ¿Has hablado con mamá desde ayer?, pregunté mientras cruzábamos el puente. Lo intenté. Está en negación, supongo. No puede aceptar que te ha juzgado mal todos estos años. Sería admitir que se equivocó y ya sabes cómo es con eso. Demasiado bien. Vendrá a ti eventualmente, dijo Carmen, cuando la vergüenza sea mayor que el orgullo. No respondí. No estaba segura de querer que viniera. No estaba segura de tener espacio en mi vida para alguien que me había hecho tanto daño. Llegamos a mi edificio en Triana. Las luces estaban encendidas en mi apartamento. Lucía estaría esperando, curiosa por saber cómo había ido mi encuentro con Carmen. Gracias por darme esta oportunidad, dijo Carmen, abrazándome torpemente. Me tensé al principio, desacostumbrada a este tipo de contacto con ella. Pero luego, lentamente, le devolví el abrazo. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Elena. La vi alejarse, su figura perdiéndose entre las sombras. Luego subí a mi apartamento, donde Lucía me esperaba con una botella de vino abierta y preguntas en los ojos. ¿Y bien?, preguntó, ofreciéndome una copa. Me senté en el sofá, procesando todo lo que había ocurrido en las últimas 48 horas. El rechazo en la boda, el vídeo viral, la reunión con los japoneses, la conversación con Carmen. Creo que mi hermana quiere formar parte de mi vida, dije finalmente. ¿Y tú quieres que forme parte de ella? Miré por la ventana, hacia las luces de Sevilla que parpadeaban en la noche. No lo sé, pero estoy dispuesta a averiguarlo.
Lucía levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Chocamos nuestras copas suavemente. Por construir las relaciones que merecemos, no las que nos imponen, añadí. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje de Miguel. Cena mañana, te he echado de menos. Sonreí al teléfono. Mi vida estaba llena de personas que me valoraban por quien era realmente. Personas que habían elegido estar en mi vida, y a quienes yo había elegido a su vez. Carmen podría convertirse en una de ellas, o no. El tiempo lo diría. Pero una cosa estaba clara. Ya no era la niña que mendigaba amor. Era una mujer que sabía su propio valor, que había aprendido a amarse a sí misma primero, y esa extraña a la que una vez rechazaron en la puerta de una boda, se había convertido en alguien a quien valía la pena conocer.